Bienvenidos, amantes del misterio y las sombras, al canal donde la comida rápida se encuentra con el miedo más profundo. Prepárense para una dosis de escalofrío que los hará dudar de su próxima hamburguesa. Porque hoy nos sumergiremos en las entrañas de la noche, justo cuando el mundo duerme y las luces de neón parpadean en la oscuridad. ¿Alguna vez se han preguntado qué secretos se esconden tras las puertas de esos restaurantes de comida rápida cuando el sol se esconde? Olvídense de los menús infantiles y los refrescos helados, porque en el turno nocturno, el verdadero ingrediente secreto es el terror. Aquí, en nuestro canal, desenterraremos historias que nacen del silencio de la madrugada, de los rincones olvidados de las cocinas y de las miradas perdidas en la soledad del drive-thru. Hablaremos de clientes que no son lo que parecen, de empleados que vieron demasiado y de fenómenos inexplicables que te harán agradecer no trabajar en el turno de noche. Así que pónganse cómodos, apaguen las luces, y asegúrense de que no haya nadie más en la habitación. Porque estamos a punto de abrir la ventanilla del drive-thru a una serie de relatos que les quitarán el sueño, y quizás también el apetito. Comenzamos. Y recuerden, si escuchan un pitido en el intercomunicador después de las 3 de la mañana, tal vez sea mejor no contestar. Luces de neón y sombras largas. Trabajar en el turno de las 11 de la noche a las 7 de la mañana en un McDonald's de una carretera estatal en Ohio no era el trabajo de mis sueños, pero pagaba las cuentas. El gerente, un tipo llamado Mike que parecía no haber dormido desde 1998, siempre me decía lo mismo: si escuchas que alguien pide un Happy Meal después de las 3 de la mañana, no respondas. Simplemente apaga el intercomunicador. Yo pensaba que era una novatada. Una broma para el chico nuevo. El turno de los muertos. Eran las 3:15 de la mañana de un martes lluvioso. Mi única compañera, Sara, estaba en la cámara frigorífica organizando cajas. Yo estaba solo frente a los monitores del drive-thru. El rugido de la freidora era el único sonido, hasta que un pitido agudo me indicó que había un cliente. Miré la pantalla. No había coche. Hola. Bienvenido a McDonald's, dije, ajustándome los auriculares. Solo hubo estática. Luego, una voz que sonaba como si estuviera llena de arena susurró: quiero un paquete de felicidad. Un escalofrío me recorrió la espalda. No dijo Happy Meal, dijo paquete de felicidad. Recordé la advertencia de Mike, pero la curiosidad o la estupidez me ganó. Señor, no servimos cajitas felices a esta hora. El menú de desayuno comienza en 45 minutos. El rostro en la ventanilla. De repente, un golpe seco resonó en el cristal de la ventanilla de entrega. No había luces de faros, ni motor encendido. Cuando me acerqué y abrí la ventanilla, no vi a nadie a la altura de un conductor. Bajé la mirada. Allí, de pie, había un hombre extremadamente delgado, vestido con un traje de payaso amarillo y rojo que parecía hecho de carne vieja y cuero. No era el diseño de Ronald McDonald, era una parodia grotesca. Su rostro no tenía maquillaje, sino que su piel era tan blanca que parecía porcelana rota. Tengo hambre, dijo, sin mover los labios. Cerré la ventanilla de golpe y eché el pestillo. Corrí hacia la cámara frigorífica para buscar a Sara, pero cuando abrí la pesada puerta de metal, ella no estaba. Solo había filas de hamburguesas congeladas y un detalle que me detuvo el corazón: todas las cajas de Happy Meals estaban abiertas y esparcidas por el suelo, formando un círculo perfecto. El juego del silencio. Las luces del restaurante empezaron a parpadear. En los monitores de seguridad, vi algo que me hizo caer de rodillas. El hombre del traje amarillo estaba dentro de la cocina. Se movía con espasmos, como una cinta de video rayada. Lo peor no era que estuviera allí. Lo peor era que estaba buscando a Sara. La vi en el monitor de la zona de juegos, escondida dentro de los tubos de plástico de colores. El payaso caminaba por el comedor, pero no usaba los pies, sus dedos eran largos como ganchos y se aferraba al techo. De repente, el intercomunicador de mi auricular se encendió solo. Encontré el juguete de la caja. Escuché un grito ahogado de Sara que se cortó en seco. El amanecer. No recuerdo cómo pasaron las siguientes 3 horas. Me encerré en la oficina de seguridad, mirando las cámaras con los ojos inyectados en sangre. El hombre simplemente se quedó parado frente a la puerta de la oficina, mirándome a través del lente de la cámara, sonriendo con una boca que tenía demasiados dientes. Cuando los primeros rayos del sol tocaron el asfalto a las 6 de la mañana, la figura simplemente se desvaneció en el aire, como el humo de una parrilla. El después. Mike llegó a las 6:30 de la mañana. Me encontró temblando en el suelo. No me preguntó qué pasó. Solo miró el desorden en la cocina y suspiró. Te dije que apagaras el intercomunicador, muchacho. Sara nunca apareció. La policía dijo que probablemente se escapó, que era una chica joven y errática. Pero yo sé la verdad.
A veces, cuando paso por un McDonald's de noche y veo la luz roja del drive-thru, todavía puedo escuchar esa voz de arena preguntándome si ya soy feliz. La ventanilla número 3. En ese restaurante, por razones de seguridad, solo se usaba la ventanilla de cobro, la primera, durante la noche. La segunda ventanilla, la de entrega, permanecía cerrada con llave. Pero existía una tercera ventanilla, una que había sido tapiada con metal hace años tras una remodelación, quedando oculta detrás de unos estantes de condimentos. El sonido del metal. Eran las 2:45 de la mañana. Mi compañero, un chico universitario llamado Leo, estaba en el baño. Yo estaba solo terminando de limpiar la máquina de helados que, para variar, estaba fuera de servicio. De repente, escuché algo que no debería haber sonado, el chirrido de metal oxidado deslizándose. Me giré y vi que los paquetes de ketchup y servilletas estaban en el suelo. La placa de metal que cubría la antigua tercera ventanilla se había deslizado hacia un lado, dejando una rendija de apenas 10 centímetros. El cliente que no venía en coche. Me acerqué con cautela, pensando que quizá el viento o la vibración de un camión la había movido. Pero cuando estuve a 1 metro, un olor fétido, como aceite quemado y carne podrida, inundó el aire. Asomé la mirada por la rendija. Afuera no había ningún coche, solo la oscuridad del estacionamiento. Pero entonces, una mano, si es que se le podía llamar así, se apoyó en el borde. Tenía dedos ridículamente largos, con uñas negras y curvas, y la piel era de un color gris ceniza. ¿Sigue el aceite caliente?, preguntó una voz que sonaba como el burbujeo de una freidora. El pedido especial. Me quedé paralizado. No respondí. La mano empezó a arañar el metal, produciendo un sonido agudo que me hizo doler los oídos. Dámelo, insistió la voz. Dámelo como el último. En ese momento, Leo salió del baño. Al verme allí parado frente a la pared abierta, se puso pálido. Aléjate de ahí, joder, gritó. Corrió hacia mí y con una fuerza que no sabía que tenía, empujó el estante de condimentos contra la pared para tapar la rendija de nuevo. La historia de 1994. Leo me llevó a la oficina y cerró la puerta. Me contó que en 1994, un empleado nocturno había desaparecido durante su turno. Lo único que encontraron fue su delantal flotando dentro de la freidora de papas. El aceite estaba negro, pero no era aceite quemado, era algo más espeso. Esa ventanilla no da al estacionamiento, me dijo Leo con la voz temblorosa. Si miras bien desde afuera del edificio, esa ventanilla no existe. La pared es lisa. El regreso del aceite. Esa noche no servimos a nadie más. A las 4 de la mañana, notamos que un líquido negro y viscoso empezaba a filtrarse por debajo del estante donde estaba la ventanilla oculta. No era sangre, pero parecía tener vida propia, extendiéndose por los azulejos blancos hacia nuestros pies. Cuando el gerente llegó por la mañana, solo vio el líquido en el suelo. Suspiró, buscó un cubo con desinfectante industrial y nos dijo: vayan a casa. Y si vuelven a escuchar que alguien pregunta por el aceite, digan que la cocina ya cerró para siempre. El invitado del Playplace. Mi nombre es Daniel y trabajé el turno nocturno durante 2 años. En mi local, el Playplace, la zona de juegos con tubos y toboganes, estaba separado del comedor principal por una pared de vidrio. De noche, apagábamos las luces de esa sección para ahorrar energía, dejando los túneles de plástico sumergidos en una oscuridad total. El sensor de movimiento. Eran las 2:15 de la mañana. No había habido un solo coche en media hora. Estaba limpiando las mesas del mostrador cuando, de repente, la luz del Playplace se encendió. Esas luces funcionan con sensores de movimiento. Pensé que quizá una rata o un mapache se había colado, así que fui a revisar. Caminé hasta el vidrio y miré hacia los tubos amarillos y azules. No vi nada. Pero justo cuando me iba a dar la vuelta, escuché un sonido metálico, clank, clank, clank. Era el sonido de alguien subiendo por el tobogán de metal desde abajo hacia arriba. Los zapatos de charol. Me pegué al vidrio. En la entrada del tubo más alto, vi 2 pies pequeños asomarse. Llevaban unos zapatos de charol negros, perfectamente limpios, de esos que usan los niños para ir a la iglesia. Hola, llamé. El restaurante está cerrado, pequeño. Tienes que salir de ahí. No hubo respuesta. Los pies se retrajeron lentamente hacia la oscuridad del tubo. Pensé que el niño estaba asustado, así que busqué la llave de la puerta del Playplace. Entré y el aire allí dentro estaba helado, mucho más que en el resto del restaurante. Olía a flores secas y a rancio. No era un niño. Subí por la red de cuerda hasta el primer nivel de los túneles. Al llegar a la entrada del tobogán, encendí mi linterna. Al fondo del tubo, vi a una figura pequeña, de espaldas. Llevaba un trajecito de marinero antiguo. Oye, chico, ¿dónde están tus padres?, pregunté, tratando de sonar amable. La figura comenzó a girar la cabeza.
Pero no giró los hombros, ni el cuerpo. Su cuello hizo un ruido de madera crujiendo mientras la cabeza rotaba 180 grados. No tenía rostro. En lugar de ojos y boca, tenía agujeros cosidos con hilo grueso de color rojo. Y lo peor, el niño empezó a reír, pero la risa no salía de él, sino que se escuchaba por los altavoces del restaurante que estaban afuera, en el drive-thru. ¿Quieres jugar a ser el juguete?, susurró una voz infantil que retumbó en las paredes de plástico. La huida. Salí de los tubos saltando desde el segundo nivel. Mientras corría hacia la salida, miré hacia atrás. La luz del sensor de movimiento parpadeaba frenéticamente y pude ver sombras de docenas de manos pequeñas golpeando el vidrio desde adentro de los túneles, como si hubiera cientos de niños atrapados allí. Salí del restaurante y no paré de correr hasta llegar a la gasolinera más cercana. El registro de la cámara. Al día siguiente, el gerente revisó las cámaras. En el video se me veía a mí hablando solo frente a los tubos vacíos. Pero hubo un detalle que hizo que el gerente renunciara esa misma semana. En el reflejo del vidrio, mientras yo corría hacia la salida, se veía una figura alta y delgada, vestida de payaso blanco, sosteniendo la mano del niño sin rostro y saludando a la cámara con una mano que solo tenía 3 dedos. Y así llegamos al final de otra escalofriante entrega de las historias del turno nocturno. Si lograron llegar hasta aquí sin sentir un escalofrío, felicidades, tienen nervios de acero. O quizás, solo quizás, su McDonald's local ya cerró por hoy, y eso es bueno. De verdad, muchísimas gracias por acompañarme en este viaje a las profundidades de la noche y el terror en la comida rápida. Su apoyo significa el mundo para este canal. Si les gustó este relato, no olviden darle like al video, compartirlo con sus amigos, especialmente con aquellos que trabajan de noche, y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguna de las historias que nos esperan en la oscuridad. Y ahora, la pregunta importante, ¿qué otra leyenda urbana, experiencia paranormal o situación terrorífica les gustaría que exploráramos en el turno nocturno de McDonald's? Déjenmelo saber en los comentarios. Los leo todos y siempre estoy buscando la próxima historia que les quitará el sueño. Trabajar en el turno nocturno es una experiencia única. Hay una quietud, un aislamiento que no se encuentra durante el día. Y es precisamente en esa quietud donde la mente empieza a jugar trucos, donde los ruidos se magnifican y las sombras parecen cobrar vida. Es un mundo aparte, donde el reloj avanza lento y cada minuto puede sentirse como una eternidad, sobre todo cuando sabes que no estás solo. Así que, hasta la próxima vez, manténganse a salvo, mantengan las luces encendidas y, por favor, no miren demasiado tiempo por la ventanilla del drive-thru a las 3 de la mañana. Nos vemos en el próximo video.